Dios los bendiga mucho. Agradezco a Dios el privilegio de servirle y a usted el favor de su amable sintonía. Estamos en temas bíblicos, este sencillo ministerio para compartirle lo que Dios dice en su palabra. Protesto que me fundo exclusivamente en ella, no en mis opiniones. Y el tema de hoy es muy importante, pero también muy antiguo. Tengo 43 años de caminar con el Señor y desde que empecé mi camino he oído esta pregunta que ahora esta semana ha surgido. Y esa pregunta es si María, la madre de Jesús, María tuvo más hijos aparte de Jesús. Pero esto no tiene por qué provocar dudas y menos controversias, menos discusiones, si nos atenemos a la palabra de Dios. Solo en aquellos que no quieran creerle a Dios es que podría surgir algún conflicto. Pero antes que nada, quisiera decirle a usted quién no es María. ¿Quién no es María? La adoración de María fue introducida por el emperador Constantino, que fingió hacerse cristiano allá por el año 313 de nuestra era e introdujo la adoración a María. Introdujo doctrinas como que María es la madre de Dios, que fue inmaculadamente concebida, que es la reina del cielo. Y es curioso porque en Jeremías 44, la reina del cielo es una diosa falsa, un ídolo babilónico. Pero también enseñaron que ella es la mediadora entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Otra doctrina, que ella ascendió en cuerpo al cielo, que ella es corredentora. Usted se puede encomendar a Jesús o a ella y es salvo, dice esta doctrina. Y la que nos ocupa ahora, María siempre virgen. La perpetua virginidad de María. Todo esto es lo que María no es, según la Biblia. Hubo un gran teólogo de la Iglesia Católica Romana, Agustín de Hipona, y este hombre enseñó que el sexo es malo, es pecado. Él traía un trasfondo, antes de hacerse católico, él era pues muy pecador, un vicioso, promiscuo sexual, y por eso él tenía esa doctrina ahora. Hasta enseñó que cuando un matrimonio tenía sexo, el Espíritu Santo se salía de la habitación, fíjese, imagínese, como si el Espíritu Santo no fuera omnipresente y bastara con cerrar la puerta para ya él no se enterara. Además, el Espíritu Santo es omnisciente, vea usted. Pero que el sexo no es pecado si se practica dentro del matrimonio, lo encontramos desde el inicio, en Génesis 2, en Génesis 1, 27 y 28, el Señor le dice a Adán y a Eva que se multiplicaran. Y la única manera de multiplicarse era por la procreación sexual. Y lo enfatizo porque es el capítulo 1 y el pecado entra hasta el capítulo 3, fíjese. Antes de que la humanidad o Adán y Eva cayeran en pecado, ya Dios había establecido el sexo. Y en el matrimonio, en Hebreos 13:4, nuestro hermano el apóstol Pablo dice que honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancha, la cama sin ofensa de adulterio, de infidelidad. El matrimonio es honroso, el concubinato no, el matrimonio. Y es obvio que en el matrimonio va a haber procreación, va a haber sexo, pero es honroso delante de Dios. Ahora, la doctrina que me ocupa hoy es si María fue siempre virgen. Mire, anatómicamente no podía seguir siendo virgen. En Lucas 2 encontramos 22 y 23, encontramos a José y María entrando al templo y ellos iban a ofrecer sacrificios para la purificación de ella, no de ellos, como dice la versión 60, sino de ella, como correctamente dice la versión antigua. Y es que el sacrificio era establecido por Moisés desde Éxodo. Dice, aquel varón que abra la matriz será consagrado a Jehová, será santo. Entonces, anatómicamente, al nacer Jesús,
María dejó de ser virgen porque Jesús al nacer, pues abrió la matriz de María. Esto usted lo debe de tener bien en cuenta, porque esto de que María fue siempre virgen surgió hasta el año 550, 555, en el segundo concilio de Constantinopla. Y Paulo IV, 1000 años después, 1555, ya lo estableció como dogma. Había pena de muerte, creo que no la han quitado, pena de muerte para el que pusiera en duda la virginidad perpetua de María. Aquel que negara que María siempre fue virgen, pena de muerte para ellos. Ahora, yo quisiera que usted entendiera algo muy sencillo y que lo haga muy claro en su mente. La María de Nazaret bíblica no es la María que se adora en la Iglesia Católica Romana. La María católica es una divinidad falsa que viene desde los sumerios y los babilonios, fíjense. Ha adquirido varios nombres: Semíramis, Isis, Afrodita, Venus, Diana en Éfeso, pero siempre han sido divinidades falsas. Esa no es la María de la Biblia. Ahora, si María estuviera aquí conmigo dando este pequeño estudio, diría que sí, está de acuerdo totalmente con ello. Claro, ella está a la diestra del Padre y su cuerpo está en su sepulcro esperando el rapto, el arrebatamiento. Pero déjenme compartirle ahora quién sí es María. Ya le compartí quién no es. Ahora, quién sí es. Y de lo poco que se dice de María, lo encontramos en Lucas 1, 26 al 31. Es un pasaje precioso donde el ángel Miguel, el ángel Gabriel, le anuncia, así se llama la anunciación, le anuncia a María que todavía era virgen, que iba a quedar embarazada. Y ella en su inocencia, porque era candorosa, ella le dice: ¿cómo voy a quedar embarazada si soy virgen? No he conocido varón. El ángel le dice que ese ser que iban a nacer sería fruto del Espíritu Santo. Así que sin relación sexual, María fue embarazada, ¿sí? Por eso aquí se habla de la inmaculada concepción, pero de Jesús, no de María. Esa es otra María que no es la María de Nazaret. La María sin pecado concebido, yo creo que usted lo dice muchas veces si es católico: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Eso es otra de las doctrinas falsas que la Biblia no enseña. Todos los seres humanos nacemos de un hombre y de una mujer, y esto incluye a María. La única excepción, universal y en todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo, de María y del Espíritu Santo. ¿Quién sí es María? Bueno, le dijo el ángel: bendita tú entre las mujeres. Fue la única que halló gracia delante de Dios. De todas las jovencitas vírgenes, descendientes del rey David, porque esa era profecía mesiánica, de que Jesús nacería del rey David, pues la única que halló gracia fue María. Bienaventurada tú entre todas las mujeres. Este saludo solo lo dio a ella y a Jael en Jueces 5:24. Solo 2 mujeres fueron declaradas benditas entre todas las mujeres. Ella es la única que halló gracia delante del Señor. Era una virgen santa, pura. Escucha lo que estoy diciendo. Yo respeto a la María de Nazaret. A la otra no tengo por qué respetarla. Pero ella era virgen, casta, pura, santa. Ella era amorosa de Dios. Era un judía. Ahora piense usted, por favor, ¿cuántas jovencitas vírgenes habría en esa época descendientes del rey David? No sé, una cifra así arbitraria, serían 500. Cada una de ellas tenía el anhelo muy íntimo de ser la madre del Mesías, que hallara gracia delante de Dios. Pues no, la única que halló gracia delante de Dios de todas las virgencitas, doncellas, descendientes del rey David de esa época, fue María de Nazaret. María de Nazaret, la María bíblica. Nosotros, y se lo estoy demostrando, respetamos a María, pero no la adoramos, porque Dios dice que el único que debe ser adorado es el Señor. Ahora, vuelvo a lo mismo. Si María estuviera aquí, me diría amén. Así es. Oigan lo que este hombre está diciendo.
Esto es algo que usted debe tener en cuenta, porque lo que le estoy diciendo está en la Biblia. Ahora, Dios dice, por medio de su Espíritu Santo inspiró a hombres de Dios como a Mateo, Dios dice que María tuvo más hijos aparte de Jesús. Yo no voy a discutir con Dios. Si Dios lo dijo, yo lo acepto. En Mateo 1 encontramos que José, ya desposado, pero no había convivido todavía con María, tuvo recelo. ¿Cómo que estás embarazada si yo no te he tocado? Pensó irse de noche y abandonarla. Pero dice el 1.25 de Mateo, y así está escrito, y no la conoció. Le leo el 24. Despertando José del sueño, porque el Señor le habló por medio de un ángel, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. ¿Cómo que no la conoció si vivían en el mismo pueblo de Nazaret? Desde jovencitos se conocían, desde niños quizás. Bueno, aquí quiere decir que no tuvo relaciones sexuales hasta que nació el hijo primogénito Jesús. No dice nunca tuvo relaciones sexuales, sino hasta, a partir de entonces. Cuando nació Jesús, tuvieron relaciones sexuales como todo matrimonio normal. Dios no quiere que en los matrimonios cristianos se nieguen el acto sexual porque Satanás, y esto dice 1 Corintios 7:5, Satanás anda buscando a quien hacer caer en adulterio, en infidelidad, a causa de la incontinencia sexual. Así que hayan tenido más hijos no es una ofensa, es honroso en todos el matrimonio. Ahora, una mujer que tenía en esa época muchos hijos, una mujer fecunda, era considerada bajo gran bendición y aprobación de Dios. María fue muy aprobada porque tuvo más hijos. Ahora le voy a compartir. Mateo 12 dice que él estaba hablando, predicando, y alguien se le acerca y le dice, estando aún hablando él a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos. Oiga, permítame, regreso a Mateo 1. Hasta que nació el primogénito. Si se habla de primogénito, da a entender que hubo después otro, si no sería unigénito. Entienda esto. Deje que Dios le hable a su corazón. En Mateo 12:46, así está escrito, estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera que le querían hablar. Y le dijo uno, aquí está tu madre y tus hermanos afuera, ¿te quieren hablar? Y respondiendo Jesús al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y escuche qué gráfico es Mateo. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos. Porque todo aquel, escúcheme, con su corazón, no con sus tímpanos, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre y mis hermanos. Mire, Jesús no enaltece a María, sino la pone en el mismo nivel que usted y yo si usted hace la voluntad de Dios, pero se habla de sus hermanos. Más concretamente, siguiente capítulo 13:55, la gente estaba admirada, la gente de Nazaret estaba admirada de la sabiduría de Jesús. Por cierto, no dijeron, bueno, es que se desapareció y se fue al Tíbet con los lamas o un platillo volador. Esas son cosas absurdas. Él siempre estuvo en la carpintería con su padre adoptivo José. Él era carpintero. Y dice en el 55 de Mateo 13, ¿no es este el hijo del carpintero? Ellos creían que era hijo de José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y no están todas sus hermanas, todas da la idea de más de dos, todas sus hermanas entre nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ellos sabían que Jesús tenía hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. He oído explicaciones. 43 años no han sido en vano. He oído muchas explicaciones que dicen que estos no eran hermanos de Jesús, que eran primos. Y una también así muy extrema, por no decir otra palabra, que eran hijos de José que habían viudado y que estos eran hijos de la mujer que tuvo José que ya se había muerto, que ahora que se casó con María ya traía estos hijos. Mire, cada quien es libre de creer a quien quiera, pero de lo que uno decida va a dar cuenta de Dios y yo decidí creerle a Dios. Ahora,
Jacobo, José, Simón y Judas aparecen entre sus hermanos y la palabra ahí es adelfos. Cuando se habla de primos o de parientes cercanos, se usa una palabra griega que es anepsios. En Mateo 4, cuando se habla de Jacobo y Juan, los pescadores, dicen que eran hermanos, eran hijos de Zebedeo, eran adelfos. Cuando se habla de María y Elizabeth, su parienta, se habla de anepsios, eran primas probablemente. Pero aquí no se usa la palabra de anepsios para Jacobo, José, Simón y Judas, sino adelfos. Eran, como se dice ahora, consanguíneos. Por cierto, entre los judíos nunca se habla de hermanastros o medios hermanos o padrastros. Eran hermanos, eran hijos, así se les consideraba. Y el padrastro, como decimos aquí, que es una palabra ofensiva, se le decía padre. José era el padre adoptivo, claro, padre de Jesús. Es interesante que estos hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas y sus hermanas, dice la escritura, Dios dice que al principio no creían en Jesús. Comieron con él, crecieron con él, jugaron, durmieron, trabajaron juntos, pero no creían que él era el Mesías. En Marcos 3:21 dicen que pensaban que estaba fuera de sí, como si Jesús hubiera perdido la razón. Y en Juan 7:1 al 5 dice que ni sus propios hermanos consanguíneos, adelfos, creían en él. No fue sino hasta que Jesús resucita que se convierten a él y le reciben como Salvador y le reciben como el verdadero Mesías. Y Dios le da la bendición a Jacobo, que es Santiago, de escribir una epístola en la Biblia. Y a Judas, que es su hermano también, no su hermanastro, sino su hermano, otra epístola. Mire cómo Dios exalta, Dios honra a los que le honran. Ahora, pues el tiempo ya lo sabe, es mi rival, pero ese Jacobo llegó a ser una de las personas más importantes, de los miembros más importantes de la iglesia original en Jerusalén. En Hechos 15 el Espíritu Santo lo usa para resolver el conflicto ahí en el concilio de Jerusalén, para ver si los gentiles, los que no eran judíos, debían ser obligados a circuncidarse, a guardar el sábado, a no comer ciertos alimentos. Vea, y el Señor lo usa a él. Vea esto. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, dice que cuando llegó ahí a Jerusalén, habló con Pedro, que es Cefas, Jacobo y Juan, y dice él, parecían ser las columnas ahí en la iglesia de Jerusalén. Este hermano que al principio no creía en Jesús, este hermano consanguíneo, fue usado grandemente por el Señor. Ahora, miren, hace 5 siglos, Dios levantó a un varón alemán. En ese momento era un monje agustino, católico. Pero al darse cuenta de los abusos, de los excesos y de los errores de la doctrina católica y de la iglesia católica y del papado, decide protestar contra esta doctrina falsa y contra el papa, arriesgando su vida. Era un varón. Clava 95 tesis, 95 argumentos en contra de la doctrina católica y esto le produce pena de muerte, un edicto de pena de muerte. Esa era su sentencia. Lutero, el padre de la Reforma, como le conocemos, la iglesia reformada, protestante, luterana, tuvo 5 dogmas. 5 dogmas. Con esto voy a terminar. Primero, la iglesia verdadera tiene el primer dogma, solo la escritura, solo la Biblia y ni una palabra más, ni una letra más. Si alguien dice, no, pues que la tradición, que los ancianos, que las palabras de los papas, cuando hablan ex cátedra y por tanto son infalibles, está usted saliéndose de lo que Dios dice. Dios dice que no debemos añadirle a su palabra. Apocalipsis 22, 18, 19. Sola escritura, ni un libro más. Si la iglesia a la que usted va tiene otros libros, admítame un consejo, sálgase de ella, huya por su vida eterna de ella. Segundo, solo fe. Segundo dogma de él, solo la fe. No necesitamos bautizarnos ni hacer ninguna obra para salvarnos. Solo gracia, tercer argumento, tercer dogma. Solo gracia. No ganamos la salvación, no nos la merecemos, nos merecemos el infierno y la condenación. Pero el Señor por su sola gracia nos da la salvación, nos da el perdón. Texto de oro, Efesios 2, 8, 9. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes porque es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuarto, solo Cristo.
No hay nadie que salve excepto Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir a mi Padre sino por mí. No dijo, yo soy uno de los caminos. Él es el camino, el único camino. Meses después, nuestro hermano el apóstol Pedro dijo, debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Juan 14:6 y Hechos 4:12. Usted tiene que decidir a quién le va a creer. Y quinto postulado, quinto dogma, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Dios dice en Isaías 62 que Él es el único que merece la gloria y no la va a compartir con nadie, y menos con las esculturas, menos con los ídolos. El único que merece la gloria es Dios. ¿Qué le parece? Yo he concluido por hoy. Le agradezco mucho su sintonía, ¿eh? Estoy abierto para que usted me llame y con todo respeto platicamos. Ahí van a salir mis datos. Yo soy el pastor Cedas de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape de Coatzacoalcos y me despido con estas dos palabras bíblicas. Nuestro Señor Jesucristo dijo así: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hoy usted ha conocido la verdad o la ha escuchado. De usted depende si la acepta o la rechaza. Pero esta verdad lo ha hecho libre del error doctrinal, de las falsas mentiras religiosas. Y me despido con unas palabras preciosas que aparecen en la Biblia, porque siéntase incluido. Si usted es cristiano, siéntase incluido. Yo me siento aludido en esto. El Señor Jesucristo, en Lucas 11, 27 al 28, Él dijo así, Lucas 11, 27 al 28. Aconteció que diciendo estas cosas, Jesús estaba predicando, una mujer de la compañía, de los que estaban ahí, levantando la voz, gritó y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Qué palabra tan respetuosa. Esta mujer exalta a María, pero Jesús rápido y previendo lo que iba a pasar en estos 20 siglos, dijo así, más bienaventurado aquel que oye la palabra de Dios y la guarda. Mire usted, no es bienaventurada María que lo fue, así se lo dijo el ángel, bendita tú entre todas las mujeres. No, más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Si usted hoy ha oído la palabra de Dios con su corazón y la guarda y la cree y la respeta y la comparte y la defiende, usted es más bienaventurado que María. ¿Qué le parece? ¿Y cómo no lo va a hacer si lo que le espera es el reino celestial, contemplando el rostro de su Salvador por los millones de milenios? Esa es mi esperanza, que lo que hoy sembré no caiga en terreno árido, estéril, sino en terreno fértil para la gloria del Señor y la bendición de usted y los suyos. Que el Señor atalaya entre usted y yo ahora que nos vamos a separar, y como siempre deseo que Dios lo bendiga mucho en Cristo Jesús.